Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas a la casa de Caballero Bonal, que, como es costumbre decirlo, es la casa de todos los que aman las letras, de todos los que aman los libros. Y en este caso estamos recibiendo a una persona que es tan afín a esta casa como que pertenece a la casa. Porque Carlos Manuel López Ramos no solamente ha sido una persona de las que han creado esta fundación, porque realmente él fue de las personas que pusieron las bases para que Caballero Bonal tuviera en Jerez una fundación, una institución donde se guardara su memoria y se guardaran sus textos y sus recuerdos y sus cartas, sino que además él ha seguido en contacto con nosotros después de ya haber tomado un camino diferente, puesto que tenía que dedicarse a sus libros también. Aquí le teníamos muy pillado. Ahora tiene más tiempo para escribir, para suerte de todos nosotros, de todos los lectores. Pero él ha seguido siempre en contacto, de hecho es asesor de la Fundación Caballero Bonal, es miembro del Consejo Asesor, y por lo tanto no tengo mucho que presentar porque ya digo que él está aquí desde antes que yo, bastante antes que yo estuviera aquí, estaba ya Carlos Manuel López. Y además es para mí un honor también deciros que él fue profesor mío de literatura en el instituto, por lo tanto fue una de las personas que también puso las bases para mi amor por la literatura. Él puso las bases de la fundación y puso las bases también de mi carrera, de mi pequeña carrera literaria, porque fue esas personas que te motivan a que sigas por ese camino, no siempre fácil, de la literatura. No siempre fácil, pero siempre hermoso. Y a su derecha, otro profesor, que también ahora ha elegido el camino de las letras como escritor y como editor, algo que hay que también, hay que felicitarnos a nosotros de tenerlo como editor, porque eso también es complicado. Uno escribe, pero si además de escribir se dedica a darle cancha a otros escritores, a arriesgarse, arriesgar su tiempo, arriesgar su dinero, arriesgar sus ganas, para que otras personas también puedan sacar lo que están escribiendo. Eso es digno de ser alabado. Así que, Antonio Aguayo, muchísimas gracias también a ti y por elegir la fundación, que bastantes veces, ¿verdad?, tenemos libros de Peripecias Libros y nosotros encantados. No voy a gastar mucho tiempo porque sé que tienen una presentación muy amplia y muy bonita, pero si solamente doy una pinceladita, porque esta mañana estuvimos hablando en la radio de este libro, y les adelanto que es un libro con muchas facetas, con muchas caras, con muchas historias, con muchos hilos que se van entrelazando y destrenzando también, y que va a sorprender a más de un lector, incluso a los lectores muy avesados. O sea que estamos buscando lectores cómplices, inteligentes y avesados para esta novela. Espero que todos ustedes lo sean. Así que, y nada, ya le voy a pasar la palabra a Antonio Aguayo, y de nuevo muchísimas gracias por habernos elegido en esta tarde de jueves. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ante todo, agradecerle a Pepa sus palabras y agradecerle que nos acoja en esta presentación, que para nosotros es una presentación importante, porque, bueno, Carlos Manuel es un autor de referencia y creo que su novela va a cumplir todas las expectativas. Yo antes de nada quisiera decirle y responder a Pepa que, bueno, yo soy editor de Peripecias Libros un poco por casualidad, porque me jubilé y me metieron en este rollo, y cuando te pica el gusanillo de la edición de libros es algo así como una drogadura. Entonces te metes de cabeza. Y yo pensé, se lo estaba comentando ahora a Pepa, cuando me jubile voy a tener tiempo para hacer lo que yo quiera. Y efectivamente estoy haciendo lo que quiero, pero no era lo que yo pensaba. Porque evidentemente la edición te absorbe por completo. Yo pensaba cuando me jubilé
cuando me jubilara, pues dedicarme a la investigación de arte. Yo soy de historia del arte, pero el destino es inescrutable y empecé a escribir novelas, a hacer chorraditas varias, ¿vale? Y entonces entré en el mundo de la edición y aquí estoy. Y bueno, Peripecias Libros, creo que conocido de todos y todas, es una editorial jerezana que por lo menos tratamos de luchar por la cultura, darle cabida y darle cancha a todos y todas aquellos que quieran publicar y que tengan calidad. Tenemos varias colecciones de narrativa, de poesía, una colección muy bonita de cultura del vino, tenemos una cultura clásica, tenemos, en fin, varias colecciones y creo que estamos tratando de hacer algo bueno. Por lo menos los libros que hagamos, que no hacemos muchos, ni hacemos tiradas muy grandes, ni nada por el estilo, pero lo que hagamos que lo hacemos bien, o por lo menos tratamos de hacerlo. Yo siempre digo que la perfección no existe, pero por lo menos hay que aproximarse a ella. Bien, dicho esto, quisiera agradecerle a Carlos Manuel que me haya pedido que presente su libro, que es un regalo envenenado, porque, bueno, primero voy a presentar a Carlos Manuel, todo el mundo lo conoce, pero voy a hacer un pequeño currículum de él y después nos metemos en faena, nos metemos en el freno. Carlos Manuel López Ramos es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, escritor, crítico literario, ensayista y articulista en prensa. Ha sido colaborador del Diario de Jerez, Cadena SER y Onda Jerez. También colabora como analista político y crítico literario en Andalucía Información, Publicaciones del Sur, desde 1990 hasta la actualidad. Ejerció hasta su jubilación la docencia en la enseñanza secundaria y durante 5 años como profesor del Centro Universitario de Estudios Sociales de Jerez, adscrito a la Universidad de Cádiz. Es consejero asesor de la Fundación Caballero Bonal, de la que fue vicepresidente segundo. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y ha publicado numerosos ensayos y artículos en revistas especializadas. Fue miembro fundador del Consejo de Redacción de Trivium. No sé si ustedes se acuerdan de Trivium, pero Trivium, aquella revista de humanidades en la que los que estábamos empezando a trabajar sobre la historia de Jerez, etcétera, etcétera, siempre teníamos cabida. Y formó parte del Consejo Asesor de la revista Literatura de Crítica Literaria Tierra de Nadie, así como del Consejo de Redacción de la revista Campo de Bramante. Es también crítico literario y después, bueno, la crítica literaria de Antonio Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Rafael Alberti, etcétera, etcétera. Es autor de las siguientes obras: La Andalucía de Eurenburg, una crónica republicana, Asociación Cultural Barataria, Servicio de Publicación y Diputación de Cádiz. Utopía comparada, 2 poetas, 2 poéticas, Jesús Fernández Palacios y José Ramón Ripoll, Publicaciones del Sur, Jerez 2010. La Noche de los Relámpagos, la simbología en la pintura de Manuel Caballero, Peripecias Libros, Jerez 2015. La novela Muérase de una vez, Dr. Freud, Peripecias Libros, Jerez 2017. La narrativa de José Ruiz Mata, Aulia, Salordeña, Granada 2018. El libro de poemas en prosa, Tuyos el Sol Cadoras, Tierra de Nadie, Jerez 2020. Y la novela El Evangelio de Ptolomeo, Peripecias Libros 2025. Como ven, el currículum es amplio, diversificado, diverso, y a mí me pidió que presentara el libro. Yo le dije que sí, sin haber leído el libro todavía. Y cuando me mandó el libro para la edición, lo primero que hace un editor es leerlo, evidentemente. Yo me quedé realmente un poco en shock, porque el libro es una novela, pero es una novela muy compleja. No es una novela donde se trate de narrar, no es
no hay un hilo conductor, hay muchos hilos conductores, muchos hilos que se enlazan, se entrelazan, se hacen nudos gordianos, después se desenlaza. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y es la escritura, el lenguaje. Yo he traído aquí un pequeño fragmento en donde Carlos Manuel, en boca de un personaje, habla de lo que es la escritura. No quiero decir que sea su alter ego, ni mucho menos, porque el personaje que habla es un asesino en serie, entonces tampoco vamos a... Nunca se sabe. Nunca se puede uno fiar. Pero bueno, dice, las verdades que uno descubre, el mundo de pensar ficticio es un talento, un don. Las verdades que uno descubre así son tan confiables como las de la ciencia o la filosofía. Es evidente que yo, esto es una cita, es evidente que yo carezco de ese don. Lo que escribo es más un desarreglo que un ordenamiento o una sistematización literaria, a medias entre la realidad y la ficción. Mis escritos tienden a distanciarse del hipotético lector, pero tal vez ese apartamiento contribuya a una preponderancia comprensiva en aquellos escasos receptores que se esfuercen por descifrar las argucias de la escritura, sobre todo la escritura de aquellos que experimentan con el idioma, buscando nuevas formas expresivas, despegándose así de esa pseudoliteratura comercial exitosamente populista, exageradamente promocionada y adscrita a lenguajes trillados y a contenidos pedestres para consumo de unas masas de gusto indecoroso. Creo que aquí, en este pequeño fragmento, Carlos Manuel ha tratado de resumir de alguna forma lo que significa para él la escritura. Porque cuando uno escribe, y hablo en primera persona también, yo también he hecho mis pinitos de novelas y cosas por el estilo, cuando uno escribe, siempre escribe para sí mismo. Nunca escribe pensando en el posible público. Cuando uno escribe es porque tiene cosas que decir. Si no tiene cosas que decir, es mejor que se esté quieto. Pero que ese escrito, una vez que está finalizado, tú dices, pues a lo mejor le interesa a alguien, y lo publicas. A lo mejor no le interesa a nadie, pero lo que has tratado de decir es lo que tú tienes dentro, la idea que tú tienes de la vida, la idea que tú tienes de la sociedad, la idea que tú tienes de lo que sea. Y esto es precisamente lo que ha hecho Carlos Manuel. Si yo les explico el argumento, ustedes me van a decir que me estoy quedando corto, evidentemente. Partimos de una narración en la cual el director de la Biblioteca Nacional de París llama a un detective por un supuesto, por un manuscrito que él ha comprado por 5 millones de euros a título personal, pero que de alguna manera está implicando a la biblioteca. Entonces, lo llama a Li Yuan, que es el detective chino, y Li Yuan le dice que le enseñe ese manuscrito. La lectura de ese manuscrito nos va a llevar... ese manuscrito es el diario, entre comillas, de una expedición francesa que va a Centroamérica en busca de una fuente de energía desconocida. Vamos viendo realidades, pero es que la realidad no existe. No existe porque hay muchas realidades, o no hay ninguna. Tampoco hay 3 dimensiones, ni 4, ni 5. Hay infinitas dimensiones y estamos inmersos en esas infinitas dimensiones en donde poco a poco el autor nos va exponiendo como una especie de flashback, como una especie de pequeñas fotografías, lo que piensa del mundo, de la sociedad,
de los adelantos, de la inteligencia artificial. No es una visión precisamente optimista. Yo creo que él tiene una visión de la sociedad muy crítica. No diría que llevada al pesimismo extremo. Yo creo que le queda un poquito, le deja abierta la puerta a la esperanza. Pero es una visión muy crítica. Se corta ese relato y aparece en escena Catherine. Catherine es una mujer que aparentemente no tiene nada que ver con Lijuan, ni con el director de la biblioteca, ni nada por el estilo. Nos presenta a Catherine como una mujer excéntrica que va por las calles de París parando a la gente, importunándola, diciéndole frases inconexas, y el narrador queda con ella los jueves, simplemente para charlar. Y después entra en ella lo lleva a una especie de sesión de espiritismo, una cosa así. Bueno, y por otro lado, ahí, en esa sesión, hay varios narradores y hablan de asesinos en serie. Cuando nos habla de asesinos en serie, lo habla como algo normal, habitual. Nosotros vemos como el asesino nos dice: me he cargado a fulanito porque ese día no me caía bien, porque, bueno, y lo vemos como algo, bueno, pues mira, es que se lo merecía, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, no sirvió bien el café, ya está. Más o menos, estoy exagerando. Pero hay una cosa en la prosa de Carlos Manuel, que es que no juzga nunca. Él expone hechos, expone sus ideas, pero se aleja de ese maniqueísmo de decir esto está bien, esto está mal. No hay una lucha entre el bien y el mal, porque el bien y el mal no existe. No existe el bien absoluto ni existe el mal absoluto. Existe la vida. Y la vida está cuajada de cosas buenas y malas. ¿Quién de nosotros puede decir yo soy absolutamente bueno? ¿O quién de nosotros puede decir no tengo defectos? Todos tenemos defectos y bendito sea Dios de tenerlos, porque si fuéramos perfectos la vida sería aburridísima. Entonces, Carlos Manuel nos va dando una visión de ese asesino en serie. A su vez va nombrando a otros asesinos en serie, esta vez sí reales, habla de algunos asesinos que han existido de verdad. Se corta esa narración y aparece otra narración. El señor Strauss. ¿Quién es este señor Strauss? Y no les voy a destripar más, porque entonces lo que ustedes tienen que jugar es leer esto. Ha dicho Pepa que no es una lectura fácil. Es lectura fácil si te enganchas. Es decir, en el momento que tú le coges el tranquillo, cuando le coges un poco ese humor, porque también tiene un humor muy negro, pero también tiene humor, una ironía. Entonces te vas enganchando poco a poco a eso y necesitas que él vaya jugando con el lenguaje, como realmente empieza a darle vueltas a la idea, se engancha a una, a otra, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que esta novela es un poco, ¿cómo diríamos?, el hilo filosófico que mueve la vida o que rige en la vida de Carlos Manuel. José Saramago decía que todas las novelas, todos los libros, independientemente que sean de física, de astronomía o de lo que sea, todos los libros son autobiográficos, porque todos los libros reflejan nuestras lecturas, todo lo que hemos conocido.
la música que hemos oído, los amores que hemos tenido, todo eso se ve reflejado en los libros. Y efectivamente yo creo que el libro de Carlos Manuel es un poco lo que él quiere exponer de una sociedad que ve absolutamente en crisis y que él no es quien para juzgarla, pero que quiere tomar partido. No es un libro en absoluto aséptico, es un libro que se pringa, es un libro que realmente hay opiniones. No son, a ver, a mí es que no me gusta cuando la gente dice, uy, yo soy totalmente aséptico, no, yo no me pringo por nada, yo soy apolítico. Eso no es verdad. Nadie es apolítico ni nadie es aséptico, todo el mundo tiene una ideología. Y Carlos Manuel también la tiene, evidentemente. Es una ideología comprometida con el mundo, comprometida con el medio ambiente, comprometida con un montón de cosas. Pero lo único que necesitan ustedes es entrar en la lectura y ver el desenlace final del libro, porque no les voy a hacer el spoiler, evidentemente. El libro tiene un desenlace, tiene una razón de ser. Piensen que también estamos hablando también de conspiraciones a nivel universal. Hay una especie de demiurgo que está ahí controlando las cosas, que no sabemos exactamente quién es, que no sabemos qué es lo que le mueve, cómo se está haciendo esta conspiración universal. Yo lo único, ya no quería seguir destripando la novela, lo único que les puedo decir es que para mí la lectura, yo me lo leí en una noche. Empecé a leerlo más o menos a las 9 de la noche, más o menos, o por ahí, y a la 1 o por ahí un poco más lo había leído, porque es un libro adictivo, adictivo si entras en su juego. Es un malabarista del lenguaje y creo que vale la pena. A mí me pasó un poco con el libro de Carlos Manuel, y me estoy enrollando demasiado, pero le había jurado que eran 5 minutos. Pero me pasó con el libro de Carlos Manuel como uno que leí hace poco relativamente y que me enganchó muchísimo, El bosque de la noche. Me fascinó, pero es que también me pasó un poco como me pasa con los de Saramago. Saramago, las primeras 10 páginas te pueden parar. Si pasas esas primeras 10 páginas no acabas, no puedes parar hasta el final. Y con el libro de Carlos Manuel yo creo que les va a pasar lo mismo. Es un libro para leer, para degustar, para saborear y sobre todo para pensar y meditar en lo que nos está diciendo. Creo que es una pequeña obra maestra que creo que se la debemos a Carlos Manuel. Nada más. Muchas gracias. A todos y a todas, por supuesto mi agradecimiento reiterado
por lo tanto yo lo que me voy a limitar es a leer un par de fragmentos, no demasiado largos, con el fin de ilustrar lo que él ha dicho de una manera tan, como insisto, tan precisa, tan bien detallada, porque, ya digo, no ha faltado realmente ninguno de los aspectos fundamentales de esta novela. Y por lo tanto, como a título de ilustración, pues leo un par de fragmentos. El primer fragmento es el arranque de la novela, que es más que capítulos, son partes. Esta primera parte es el robo del manuscrito y empieza de la siguiente manera. Señor presidente, mis honorarios serán elevados, dijo el archifamoso detective privado chino Li Yuan, acompañado como de costumbre por su ayudante Kublai Khan, de etnia mongólica y nombre tan evocador. En Xanadu, Kublai Khan decretó la construcción de una majestuosa mansión de placer, donde Alfeus, el río sagrado, corría a través de cavernas inmensurables para el hombre, hacia un mar abandonado por el sol. Esto es una cita de Coleridge sobre su poema Kublai Khan, una visión en un sueño, fragmento. Poema concluido en 1797, publicado en 1896. Li Yuan era más blanco que amarillo, delgado, casi esquelético y de baja talla, apenas alcanzaba el 1,60 m. Peinaba hacia atrás con abundante fijador un pelo negro teñido, de corte perfecto y longitud invariable. Con 59 de edad, parecía más joven, como todos los de su raza. Usaba gafas sin montura que le daban un aspecto etéreo en cierta contradicción con su semblante adusto de sobriedad y desconfianza. Espíritu solitario, propenso a ataques de ira si las cosas no se hacían conforme a sus indicaciones o si la torpeza y la insensatez se entrometían en sus planes. Odiaba intensamente al género humano. Li Yuan tenía, para ser chino, una nariz grande cuya afilada punta resultaba ilógica debajo de unos ojos pequeños, marrones y de abertura más estrecha aún de los racialmente genéricos. Ojos que miraban con aquella indisimulable malevolencia que Sax Rohmer describió en el rostro del doctor Fu Manchu, uno de mis héroes en mi infancia. Los largos y finos dedos de sus manos mostraban unas uñas más crecidas de lo que es normal en Occidente, pero cuidadas con esmero por la repetida manicura. Si hablaba con énfasis, movía las manos como si fueran abanicos, expresándose por medio de un código milenario. A veces cubrían completamente su cara, o las cruzaba por sus ojos, o se tapaba la boca, o la juntaba como en una señal de saludo. Otras veces las unía por las yemas de sus frágiles dedos, o agitaba estos a gran velocidad, como si fueran pequeñas culebras de un jardín encantado. Manos que volaban como pájaros exquisitos, ardides de un mago distrayendo a sus espectadores para llevar a cabo el truco y que nadie se diera cuenta. En París, en una elegante edificación de la Place Dauphine, en el despacho del domicilio particular del presidente de la Bibliothèque Nationale de France, Monsieur de la Roche, Jean de la Roche, como el vino, Sauvignon Valdeloire y el personaje de George Sand, Li Yuan estaba sentado en un butacón
irresponsable, mientras que Kubla Khan se hallaba levemente recostado en un sofá de igual estilo en su versión más agobiante y recargada. Un asfixiante barroco prevalecía en toda la habitación. El colaborador del detective era más alto, sobre 1,75, y con más peso que éste, rozando los 80 kilos, de fornida constitución y cuerpo bien proporcionado, diríase de acuerdo con el canon asiático. Mongol del grupo Yalga, auténticos descendientes, como afirma la tradición, de Genghis Khan. La cara de Kubla Khan era aproximadamente redonda, luna llena en la noche del desierto de Gobi. Una buena mata de cabellos azabache impecablemente ordenados con raya a la izquierda, perfil nasal cóncavo moderado, pómulo saliente, barbilla mediana, etc. Los típicos y enciclopédicos rasgos mongoloides. De sus fuliginosos y oblicuos ojos, arcos superciliares lisos, emanaba un atisbo de altanería por razones de invariada vigilancia, indicio furtivo en la geografía de una tez de cera color tiniebla. La gama cromática de los tegumentos en Asia es amplia. Recién cumplidos los 50, también Kubla Khan aparentaba menos edad, o como asimismo le ocurría a Li Yuan, ambos daban la impresión de encontrarse en un estrato de tiempo indefinible, lo que acontece a menudo con los extremo-orientales y nuestras monjas de clausura. Si Li Yuan representaba la desabrida e indómita resolución de una inteligencia privilegiada y pertinaz, su asistente, agudo como un lince, era la viva imagen de una solidez pétrea, maciza cuadratura suavizada por la pulcritud de la vestimenta, en lo que coincidía con su patrón, y por un aura de misticismo que a los demás no les costaba percibir, aun sin comprender qué pasaba. De la Roche sentía efectos de tensiones internas que no podía reprimir con la fortaleza deseada. Se arrepentía de haber confiado el espantoso problema a tan exóticos investigadores, pero el nombre de Li Yuan no admitía el más mínimo reparo. Sin duda era el mejor, y ninguno salvo él sería capaz de desenredar la endiablada intriga que hacía peligrar su carrera y su honorabilidad. La recomendación le llegó a De la Roche por un amigo del alma, el arzobispo metropolitano de Quebec, cardenal presbítero de San Giuseppe all'Oreillo y primado del Canadá, su eminencia reverendísima doctora Henri-François Lasserre, a quien había conocido hacía décadas en Nueva York durante un congreso de literaturas semíticas. Se visitaban cuando uno iba al país del otro y el contacto, primero por carta y más tarde por correo electrónico, webcam y WhatsApp, así como telefónico, era permanente. Se consultaban cuestiones que abarcaban la eternidad de la teología, las infinitas sinuosidades de la moral y la accidentada historia de las religiones, o las ciénagas de la economía, la sociología o la política, en un intercambio concienzudo y enriquecedor, isla de paz meditativa entre las borrascas y aflicciones del transcurrir cotidiano. Bien, y ahora unas líneas sobre uno de los personajes femeninos más importantes de la novela, la tal Catherine, personaje pues muy extravagante, como ha explicado muy bien Antonio, que se mueve por las calles de París haciendo preguntas impertinentes, pero que tiene unas conexiones a muy alto
ese círculo de sensitivos que se reúnen para comentar sus visiones y sus experiencias supuestamente sobrenaturales. ¿Cómo era físicamente Catherine? Poseía una belleza de esas que suelen calificarse como espirituales. Esbelta, piel pálida, grandes ojos pardos, nariz suavemente curvada y seductora, labios ligeramente carnosos, cabello nutrido y negro. Vestía con sencillez y una diferenciada elegancia que la dotaba de cierta distinción. Pero distaba de mi ideal femenino. El que habla es el asesino en serie. Lo que me atraía de ella era su conducta provocadora, su vivacidad anticonvencional, esa arrogante irreverencia tanto hacia el abolengo como hacia la aborrecible plebe. Un encono brutal, la incompatibilidad que no era sino intacta malicia vehiculada por el sinsentido y la indignación. Caminaba como una sonámbula, con la mirada en el infinito, conocedora de sus responsabilidades para hurgar en las conciencias ajenas. Catherine tenía presencia y prestancia, no era en absoluto vulgar, no pasaba inadvertida y causaba la impresión de alguien que sabía hacerse respetar. Jamás fue objeto de mofa, traslucía una sensibilidad sugestiva. Hubo quienes la vieron como una nueva Medusa, otros como una visionaria. Mantenía tratos con un cenáculo de sensitivos y parapsicólogos que efectuaba sus cónclaves en un château de las proximidades de París. Un día me invitó a una de aquellas sesiones esotéricas, a la que llegamos ya por la noche, sobre las 10, con una meteorología colosalmente borrascosa, lluvia, viento, relámpagos, truenos, una alucinación atmosférica que parecía presagiar acontecimientos dramáticos. Nos bajamos del automóvil y entramos en el château. Ya en el inmenso vestíbulo, lo que se respiraba venía a corroborar mis lúgubres presentimientos. Fuimos recibidos por un tópico mayordomo anciano y sombrío. Era de buena estatura, pero andaba encorvado. Sus modales eran graves y ceremoniosos. Con ademanes resinados nos introdujo en una amplia y regia biblioteca en la que coincidían varios miembros de la sociedad metapsíquica que permanecían en una insólita inacción, como congelados en un quimérico plano espacio-temporal. La escena en la biblioteca dieciochesca era turbadora e incómoda. Inesperadamente esos individuos, 3 hombres y 3 mujeres, ellos con smoking y ellas con trajes de fiesta, que parecían maniquíes, comenzaron a moverse, al principio con extremada premiosidad. Un hombre rubio entrado en la cincuentena, de aspecto caballeresco y talante jovial, un caudillo de los negocios, encendía un habano. Ocupaba uno de los 2 sillones contiguos a una chimenea que ardía vivamente. En el sillón opuesto y simétrico al anterior, dormitaba una anciana vestida ampulosa e incongruentemente de fucsia, muy enjollada y con cara de bulldog. Una botella de cristal primorosamente tallada, casi vacía, que contenía algo de vodka, y un vaso, ambos a su alcance, se hallaban en una mesa baja situada entre los sillones, lo que denunciaba que la señora había bebido lo suyo. En un diván del centro de la sala se sentaban un honorable señor sexagenario con una copa de champán y una señorita muy elegante, atuendo de cóctel azul cobalto.
cigarrillo en una alargada boquilla de plata y ébano. Hablaban entre ellos animadamente, como fuera del entorno. Por último, en un mueble confidente tapizado en verde helecho, se ubicaban un jovenzuelo, de físico tan aniñado como adorable, y una encantadora y risueña muchacha de rasgos deliciosos. Ojos, boca, cuello, senos, todo su cuerpo. Además, enseñaba una insinuante pierna por la abertura lateral de su fastuoso vestido lila de lentejuelas. Una chica que, según supe después, era la heredera de una fabulosa fortuna. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si habrá alguna pregunta del público, alguna curiosidad, o de Antonio. Bueno, yo querría hacer hincapié en una cosa que a lo mejor no lo he dicho antes, pero es que el libro denota una erudición realmente apabullante, porque hace referencias desde la Biblia hasta la filosofía oriental, pasando por los filósofos europeos, etcétera, etcétera, y realmente necesitas bajar un poco. A mí lo que me produce es un poco vergüenza el no tener tantísimas claves como él puede ofrecer, porque realmente denota una erudición realmente apabullante. Pero le reitero que es un libro que engancha desde el principio. Nada más. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, Antonio. Gracias. Se nota que eres un gran amigo. Pues, ¿hay alguna pregunta? Pues hay que leerlo para después poder preguntar. ¿Por qué se llama el Evangelio de Ptolomeo? Que llega un poquito tarde. Sí, es una pregunta muy interesante. El Evangelio de Ptolomeo, porque, bueno, es un título que juega con un doble sentido y con la ironía. Evidentemente, el título puede aludir en principio a un evangelio apócrifo de estos que conocemos y que muchas veces salen descubriendo secretos, misterios de Jesucristo, de María Magdalena, de los apóstoles. Pero el doble sentido está en que el Evangelio en este caso es como una especie de testimonio o de revelación sobre lo que antes decía Antonio, sobre la visión del conflictivo mundo contemporáneo en el que vivimos, que por cierto cada vez se está volviendo más conflictivo, y no tengo por qué aludir a problemas que se están dando en la actualidad con una serie de personajes que están en la escena que son verdaderamente muy inquietantes. Entonces, ¿y Ptolomeo por qué? Pues también Ptolomeo tiene una clave, porque cuando se empieza a leer el manuscrito del jefe de la expedición que va al altiplano de América del Sur, que por cierto se llama Dagobert Elephant, y el detective chino, cuando empieza a leer el manuscrito, dice: Dagobert Elephant, dice, en mi vida he conocido a nadie que se llamara elefante. Esto empieza muy mal. Y entonces, al principio del manuscrito hay unas consideraciones astronómicas
Y por eso aparece este retrato de Ptolomeo, que ahí se indica, es curioso porque es un retrato de doble atribución. Está atribuido a Justus van Gent, es un pintor flamenco del siglo XV, y también atribuido a Pedro Berruete, también del siglo XV, aunque él murió en 1503, pero bueno, a 3 años del siglo XVI, eso, que se conserva en el Museo del Louvre. Entonces, es como una especie de evangelio sobre un testimonio sobre esa realidad conflictiva y lo de Ptolomeo por esas consideraciones astronómicas que se hacen al principio. Gracias. De nada, por favor. Pues sí. Si no hay más comentarios o más preguntas, ahora tenemos al autor, aprovechen para que le firme el libro, y tenemos una copa de vino de Jerez, un Jerez de honor, para celebrar el nacimiento de esta nueva novela de Carlos Manuel López. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.